Hola, bienvenidos a este primer capítulo del podcast NutriCode, Descodificando la Nutrición. Yo soy Majo Narea, tu Majo Nutri favorita, y en este primer capítulo me gustaría hablar acerca de la salud, el autoconocimiento y el amor. Primeramente, me gustaría compartir con ustedes una reflexión personal, y es que creo que la salud y la nutrición están en crisis. Hoy en día existe gran confusión acerca de qué es la salud y cómo debe verse un cuerpo saludable, sobre todo porque han salido movimientos en el último tiempo como el Body Positive y el enfoque de salud en todas las tallas, de las siglas en inglés AES, Health at Every Size, que han generado gran debate acerca de qué es la verdadera salud. Por una parte, se contrapone al, comillas, antiguo paradigma, en donde habíamos visto que se impone este molde o este estereotipo de que la delgadez es sinónimo de salud. Y el enfoque de salud en todas las tallas propone que esto no es cierto y tiene argumentos bastante sólidos al respecto. Entonces entra la pregunta de ¿pero cómo? Entonces el sobrepeso no es una enfermedad. Entonces la batalla en contra de la obesidad realmente no existe. Y pareciera ser que no es así. El enfoque de salud en todas las tallas propone que la verdadera salud tiene que ser la armonía entre la salud física, emocional y mental. Y surge porque justamente luego de que se impuso este paradigma de la delgadez, empezaron a surgir otras enfermedades. Es decir, las personas, para tratar de encajar en este molde, empezaron a desarrollar enfermedades mentales y emocionales, como ansiedad, depresión e incluso llegando a los trastornos alimentarios. Entonces, se llegó a la conclusión de que realmente tenemos más salud porque aparentemente podemos tener un cuerpo saludable, pero mentalmente no estamos obteniendo más salud. Por otra parte, los investigadores se tomaron en serio este tema y tomaron a un grupo de personas con sobrepeso y obesidad. Entonces estudiaron la intervención de una alimentación más saludable y actividad física y se dieron cuenta que sus parámetros metabólicos mejoraban independiente de que si su peso bajaba o no. El antiguo paradigma en el fondo supone su hipótesis de que el sobrepeso es la causante de estas enfermedades porque, en contexto, Revolución Industrial. Luego de la Revolución Industrial, se empezó a ver que la población empezó a aumentar de peso de la mano que empezaron a aparecer estas enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas llámese como resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemias. Las dislipidemias son las enfermedades que tienen que ver con el colesterol y los triglicéridos. Entonces, este antiguo paradigma suponía que el aumento de peso era la causante de estas enfermedades. Pero como les contaba, luego los investigadores se han dado cuenta de que esto no es así, sino que más bien sobrepeso y enfermedades metabólicas están relacionadas, pero no es el sobrepeso o la obesidad la causante de las enfermedades, sino que tiene que ver más bien con un estilo de vida. Y muchas veces al cambiar el estilo de vida, la salud mejora sin que el peso necesariamente cambie. Entonces, cuando llegaron a esta conclusión, fue que se dieron cuenta que pareciera ser que no es cierto que bajar de peso necesariamente mejora la salud. Ahora, quisiera ser un poco más concreta y hablar un poco de la realidad. Resulta que muchas veces puede ser que llevar una alimentación más saludable y implementar ejercicio físico sí se traduzca en una baja de peso, además de mejorar estos parámetros metabólicos. O puede ser que el peso se mantenga
y que aumente, por ejemplo, el compartimento muscular y disminuya el compartimento graso. Pero en el fondo, finalmente tiene que ver con no centrarse en la forma del cuerpo, sino en cómo uno se siente. Y eso es lo que a mí me gusta de estos movimientos nuevos como el body positive y el enfoque de salud en todas las tallas. Que no hay una exigencia acerca del cuerpo físico para mejorar la salud. Ahora, en todo este tema estamos hablando netamente de salud, porque también ocurre que bajar de peso muchas veces tiene más que ver con la estética que con la salud. Entonces salen todos estos tipos influencers o charlatanes que tratan de vender salud y bajar de peso como salud cuando realmente no es así. Entonces a mí me importa entregar esta información porque me interesa dar claridad acerca de qué es lo que buscamos y hasta qué punto podemos mejorar, cuáles son los alcances de una alimentación más saludable, cuáles son los límites de un ejercicio físico más saludable. Entonces aquí hay 2 puntos importantes. El primero es que entendamos que una alimentación saludable es la que favorece la salud. Una alimentación que favorece la salud es aquella que es rica en frutas y verduras y alimentos ricos en proteínas principalmente. Los carbohidratos y las grasas se pueden incluir en mayor o menor medida, hablando técnicamente. Ahora, ¿cuánto una persona necesita de todos estos ingredientes, por decirlo de alguna forma, va a depender de la persona y de cómo la persona se sienta? Y es importante para mí entregar esta información porque también ocurre que hay muchos profesionales de la salud que imponen ciertas dietas estrictas que no mejoran la salud de las personas. Porque buscan algo que no es real, no buscan mejorar la salud, buscan un objetivo estético. Y si bien muchas veces se puede lograr un objetivo más estético con una alimentación, eso siempre tiene un límite porque finalmente el cuerpo físico es el resultado de muchas variables, principalmente el entorno en que la persona se desarrolló, es decir, el entorno biopsicosocial, y los hábitos que aprendió durante ese tiempo, además de la genética. Entonces, me parece importante decirlo porque muchas veces se venden expectativas que no son realistas. Y no digo que esté mal querer tener un cuerpo que sea socialmente aceptado desde el punto de vista estético, pero sí me parece importante mencionar el alcance que tienen cada una de las herramientas. Porque como decía, existen muchos charlatanes o influencers que te van a vender como no, toma este batido, no, haz esta dieta, mira cómo estoy. Y realmente esa persona puede ser que, 1, tenga una genética que le favorezca, o 2, que haya recurrido a otros tratamientos estéticos, incluso hasta cirugía. Entonces, claro, las personas que le creen a este tipo de personas pueden llegar a sentir mucha culpa de por qué ellos no alcanzan los resultados, sin que se den cuenta que es simplemente porque no tiene que ver con ellos mismos. Lo mismo pasa con el ejercicio de fuerza. Es cierto que el ejercicio de fuerza es el que da mejores resultados estéticos, pero también es cierto que si ese tipo de entrenamiento o de ejercicio no tiene que ver con la persona, no es algo que la persona disfrute o la persona no está capacitada para llegar a ese nivel de intensidad, es muy difícil que logre los objetivos propuestos. Entonces hablo de todas estas variables porque ahí es cuando llegamos al tema del autoconocimiento. El autoconocimiento nos permite percibirnos a nosotros mismos y también percibir la realidad. Y al mismo tiempo, el autoconocimiento nos permite percibirnos a nosotros mismos y el conocimiento o la información permite que podamos ver la realidad. Y el problema con estos charlatanes es que distorsionan la realidad. Entonces aquí llegamos al autoconocimiento porque necesitamos encontrar
la verdad acerca de nosotros mismos y darnos cuenta que no existe una verdad única. No porque algo le funcionó a Juanito, Pedrito, Menganito, significa que eso a mí me va a funcionar. Porque si eso que a otra persona le funcionó, a mí no me hace sentido, no tiene que ver conmigo, no me gusta y no me hace sentir bien, no me va a funcionar. Entonces necesitamos conocernos para saber qué es lo que a cada uno le da salud. Y necesitamos percibir adecuadamente la realidad y tener claridad sobre qué queremos, en qué punto podemos conseguirlo y cuáles son las mejores estrategias para conseguir eso que queremos. Por eso me gusta, como les comentaba, este enfoque del body positive, porque se enfoca más bien en el bienestar mental, emocional y físico de la persona, sin tomar en cuenta la forma del cuerpo. Ahora, también es cierto que a muchas personas les puede dar satisfacción tener un cuerpo que sea socialmente aceptado desde el punto de vista estético. Y ahí entramos en el tema de el amor, el autoestima y el autocuidado, porque está bien querer cuidar de uno mismo y querer verse bien. El tema es cuando uno basa su autoestima y su amor propio en cómo se ve. Entonces, ese es el problema de este antiguo paradigma que les comentaba, que se enfoca en un resultado físico. Y la realidad, como les comentaba, es que no todos pueden llegar a ese resultado físico, a ese molde, por ser un molde muy rígido. Y no es real que todos podemos llegar ahí. Entonces surge mucho esto del si yo puedo, tú puedes. Y no es cierto, que es un poco todo lo que les vengo diciendo. Y sobre todo siento que esta información que les estoy dando tiene que ver mucho con la pérdida de la inocencia. Porque finalmente la inocencia es lo que nos hace vulnerables al mal o a los engaños. Y también pienso, a reflexión personal, el deseo de la inmediatez. Ahora también es cierto que ciertas dietas también cursan por un componente de ilusión, porque la primera vez que uno realiza una dieta restrictiva para bajar de peso, obtiene muchos mejores resultados que si uno lo empieza a realizar a repetición. Entonces existe mucho esta historia, no sé si a ustedes les ha pasado, que es como hice una dieta y bajé mucho de peso, pero después la volví a intentar y no obtuve los mismos resultados. Y eso siempre se da así, es decir, la primera intervención dietética siempre tiene mejores resultados que las posteriores. Ahora, la única forma de evaluar si esa intervención dietética fue efectiva realmente es evaluar, luego de 10 años de que se realizó esa intervención, si la baja de peso o los hábitos se mantuvieron. Y ahí es cuando nos damos cuenta que muchas veces eso no es así. Entonces, si nosotros decimos, claro, hice esta dieta y bajé de peso, pero recuperé el peso en menos de 10 años o en menos de un año incluso, significa que esa intervención realmente no te sirvió. Entonces también nosotros nos engañamos mucho a nosotros mismos y pasa mucho con el cuerpo que se echa la culpa y cree que uno no fue lo suficientemente estricto consigo mismo, que no fue lo suficientemente bueno. Y al final por eso las dietas son un factor de riesgo para desarrollar trastornos alimentarios, cuadros de ansiedad y de depresión, porque en el fondo simplemente no nos estamos dando cuenta de que no es que no fuimos lo suficientemente buenos, sino que esa intervención no fue realmente saludable. Obtuvimos un resultado físico que se pudo haber dado por muchas variables. Generalmente las dietas que uno pierde mucho peso en corto tiempo tienen más que ver con pérdida de masa muscular y pérdida de agua, es decir, es más bien ilusorio. Pero uno se ve más delgado, entonces uno se cree, comillas, esta mentira de que realmente esta intervención funcionó. Y lamento que toda esta información que esté dando hasta ahora tenga que ver con la pérdida de la inocencia y que las malas noticias cuanto antes mejor. Pero si tenemos claro cuál es la realidad, desde el principio podemos tomar muchas mejores decisiones el día de mañana. Y obviamente ese es mi objetivo de divulgación de este tipo de información. Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora,
Si queremos obtener una verdadera salud física, emocional y mental, necesitamos encontrar un estilo de vida que sea coherente con nosotros mismos y que nos dé satisfacción en todos estos niveles, que sea capaz de perseverar por sí solo. Un verdadero hábito saludable no es el que uno se esfuerza para lograrlo. Una verdadera alimentación saludable no es la que uno se esfuerza para mantener esa alimentación, sino que es la que fluye naturalmente. Y algo bueno que yo pienso que tienen las pautas de alimentación tiene que ver con eso, que muchas veces nos desconocemos tanto a nosotros mismos que ni siquiera sabemos qué es lo que nos hace bien. Entonces, por lo menos las pautas de alimentación saludable sí nos pueden ayudar a encontrar ese nivel de satisfacción, ese nivel de armonía interno. Y por eso, como les comentaba, también es importante asesorarse con buenos profesionales que les ayuden a encontrar esa verdad personal de cada uno, pero que no sea un profesional que impone su verdad por sobre la de el paciente. Y en este punto, en relación al autoconocimiento, no puedo avanzar sin hablar de trauma. Porque aprovecho de avisar que hablaré, expondré y explicaré los conceptos del amor y del dolor de una forma que no han sido explicadas antes, o que por lo menos yo nunca escuché de profesionales ni de coach, ni siquiera de charlatanes. Son unos conceptos nuevos de como yo lo entendí y que no pretendo que sean la verdad, pero sí a mí personalmente me fue muy útil entenderlo desde este lugar y es por eso que quiero compartirlo. Entonces, algo que llegué a descubrir en todo esto de los estudios acerca de qué es la salud, lo que nos impide conectar con nuestras propias verdades son los traumas. Porque el trauma es lo que impide que nos podamos percibir tanto a nosotros mismos como a la realidad. La forma en como yo entendí los traumas es, quiero que se imaginen esto que les voy a decir. Resulta que uno como persona tiene niveles. El nivel físico, el nivel emocional y el nivel mental. Entonces, los traumas generalmente se originan a nivel mental y emocional sobre todo, también pueden llegar al nivel físico, pero el nivel emocional lo que ocurre es que hay un conflicto de dolor y ese conflicto de dolor en la parte emocional crea como una especie de cortina muy muy densa que sube hasta el nivel mental. Entonces por eso es que uno no puede percibir la realidad ni puede percibirse a sí mismo. Algo que yo he observado es que las personas que han sufrido menos trauma, ya sea porque no los tuvieron o porque los superaron, son personas que realmente la tienen más clara, pueden ver mejor. Entonces uno sabe cuando tiene un trauma porque le cuesta ver la realidad. Le cuesta ver la realidad y le cuesta verse a sí mismo. No sabe lo que a uno le hace bien. Y como les contaba, si el trauma se generó sobre todo en la infancia, esa cortina, esa nube de dolor es más densa. Y entonces en el fondo, ¿por qué les menciono esto? Porque el proceso de autoconocimiento finalmente tiene que ver con la limpieza de los traumas. El proceso de autoconocimiento, autoestima y autocuidado es la limpieza de los traumas. Cuando uno limpia los traumas, los resuelve, eso nos permite ver la realidad y ser asertivos con ella, al mismo tiempo que somos asertivos con nuestra realidad interna, porque tenemos claro qué es lo que nos conecta con la armonía y con el amor. Resulta que, y aquí voy a hablar un poquito de psicología, las personas que han tenido una base de apego seguro en su infancia no alcanzan a hacer esta reflexión acerca de qué es el amor, porque como tuvieron una base de apego seguro, lo sienten y lo tienen súper claro, entonces no necesitan hacer una reflexión desde el nivel mental. Entonces son generalmente las personas que han tenido alguna base de apego inseguro en la infancia las que necesitan ir a resolver
eso que ocurrió para saber qué es el amor y qué es la armonía, y desde ese lugar el comportamiento saludable fluya. Entonces aquí va el concepto de amor que aprendí desde la sabiduría mística y que les contaba que yo no lo había visto en ningún otro lugar antes. La sabiduría mística nos cuenta que el amor es una emoción, digamos la única emoción, y que esta emoción tiene 6 atributos o 6 luces dentro de esta gran luz que sería el amor. Y los atributos del amor serían la conexión, el cariño, el respeto, la armonía, la perseverancia y la humildad. Y de forma muy resumida, los traumas o los conflictos de dolor apagan una de estas luces. Dicho de forma más simple, los traumas se crean porque existió falta de empatía o conexión, falta de cariño, falta de respeto, por conflictos, por estancamiento o por soberbia. Y en el fondo, como les contaba, para mí conocer este concepto me fue muy útil, porque si yo personalmente lo pienso, sí creo que todos nuestros conflictos se resumen a la falta de la emisión de alguna de estas luces. Que los traumas se dan por la incapacidad de demostrar con el comportamiento que en el conflicto hubo empatía, hubo cariño, hubo respeto, hubo deseo de armonía, hubo perseverancia, hubo humildad, tanto con uno mismo o con los demás. Entonces yo les decía, a mí me gusta esta visión, no pretendo que sea la verdad, pero siento que simplifica bastante la forma de ver las cosas, da mucha claridad acerca de cómo abordar los conflictos. Y como les decía, yo siento personalmente que cualquier trauma puede reducirse a que faltó amor en alguno de sus atributos. Entonces, volviendo al tema de la salud, entendemos que el problema no es el sobrepeso, sino que es la falta de amor, ya sea en la alimentación o en la actividad física. Porque ya sabemos, como les contaba antes, que sí, una alimentación más saludable tiene ciertos límites, y generalmente los conflictos en el tema de la salud de la alimentación no se dan por el sobrepeso. El sobrepeso no es la causa, más bien en algunos casos, no en todos, es la consecuencia de una alimentación que viene desde el dolor, que viene desde la ansiedad, que viene desde la depresión, ya sea el sobrealimentarse o el desnutrirse, el no comer lo suficiente. Hay mucha gente que pasa por procesos de dolor y deja de alimentarse, o por el contrario, que pasa por procesos de ansiedad o de depresión y se sobrealimentan y manifiestan problemas en su salud. Entonces, finalmente ahí es cuando llegamos a entender que no tiene que ver con la alimentación en sí misma, por eso no tiene que ver con una pauta, sino que tiene que ver con que seamos capaces de conectar con nosotros mismos y encontrar cuál es el problema, qué es lo que me está desconectando de mí mismo. Y vamos a encontrar probablemente que ese problema es un trauma. Entonces, cuando vamos a resolver el trauma, la cortina se desvanece. Y cuando la cortina se desvanece, podemos volver a conectar con nosotros mismos y encontrar una alimentación que nos brinde armonía. Armonía física, emocional y mental. No sé si se entiende un poco lo que voy diciendo. Aprovecho de decir este momento que quiero dejar abierto para que ustedes se comuniquen conmigo y puedan enviarme preguntas si quieren que siga hablando de ciertos temas, porque aquí lo estoy enunciando de una forma muy superficial. Pero obviamente a mí también me gustaría profundizar en estos temas e incluso puede ser que pueda invitar a personas para que me cuenten cómo resolver entonces los conflictos que están viviendo en torno a la alimentación, al estilo de vida. Con el tema de la actividad física pasa lo mismo. Hay un nivel de actividad física que es saludable, que tiene que ver con una intensidad generalmente moderada. Puede tener algunos picos de intensidad, pero una actividad física que en general favorece la salud es de intensidad más bien moderada. Paréntesis, el alto rendimiento no es salud. Entonces, ojo con eso. Y el sedentarismo, que sería el otro extremo, tampoco hace bien para la salud. El cuerpo sí necesita un estímulo para poder
conservar la salud, porque de hecho el músculo sí es el principal regulador metabólico del cuerpo. En este caso, yo, de acuerdo a los atributos del amor que les comentaba, siempre lo veo que es un conflicto siempre entre el cariño, la bondad o los límites y el respeto. Si lo pensamos desde este lugar, por ejemplo, el sedentarismo sería una falta de cariño hacia uno mismo, porque ¿por qué no me doy a mí lo que yo necesito para sentirme bien? Porque igual es cierto que la actividad física nos hace sentir bien. Cuando estamos conectados con nosotros mismos, entendemos y por eso podemos perseverar en ese hábito. No sé si me van siguiendo. Y por el otro lado, el exceso de actividad física por sobre los propios límites sí puede ser un conflicto de falta de respeto, porque no respeto mis tiempos de descanso. No sé si se va entendiendo la idea. Entonces también, como les decía, cuando experimentamos los extremos, ya sea en la alimentación o ya sea en la actividad física en general, en el comportamiento, es porque estamos hablando de un trauma no resuelto. Y podemos darnos cuenta que el trauma no está sanado cuando normalizamos estas conductas, o sea, cuando creemos que el ser excesivamente sedentario o el hacer exceso de actividad física no es un problema. Y bueno, en ese sentido aquí les estoy hablando a las personas que quieren encontrar su punto de armonía, pero si uno individualmente siente que no es un problema, no hay nada que hablar en el fondo. Y una forma en que nos podemos dar cuenta que el trauma no está resuelto o no está sanado es cuando se normalizan las conductas que tienen que ver con la falta de amor, de cariño y de respeto en nuestra vida. Cuando creemos que está bien que no nos tomen en cuenta o que no nos traten, como decía, con cariño o con respeto, o que es normal que se presenten los conflictos y que no busquen ser resueltos, o que es normal estar estancado o incluso ser mal agradecido. Eso tiene que ver con una distorsión de la realidad. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que el trauma no está sanado, porque no nos podemos dar cuenta de cuál es la realidad de lo que está ocurriendo. Y eso me parece a mí peligroso, y también por eso quiero divulgar esta información. Entonces, cuando llegamos a este punto, y ya para ir cerrando, bajo este paradigma, quiero decir con todo esto que no existen las soluciones mágicas. Por lo menos desde esta perspectiva que yo les estoy planteando, para mí la verdadera sanación tiene que ver con ver la realidad y ser asertivos de acuerdo a ella. Uno se sana de un trauma cuando es capaz de actuar diferente frente al desafío. Es decir, cada vez que se presenta de nuevo el desafío, es capaz de actuar diferente, pero de forma natural. Es decir, por ejemplo, si uno tiene problemas con la alimentación y tiende a sobrealimentarse, tiende a comer de más, entonces vas a ese cumpleaños, vas a esa fiesta y te das cuenta que estás sano cuando ves toda esa cantidad de comida y ya no sientes deseos de atiborrarte de ella, sino que eres capaz de disfrutar en armonía. Y ahí significa que estás sanado, pero no estás controlándote así o midiéndote o contando las calorías. No tiene que ver con el control, sino que uno fluye naturalmente. Para mí, esa es mi perspectiva acerca de la sanación. No creo que existan terapias que uno no haga este proceso de conciencia y obtenga este resultado. Por eso a veces creo que existen muchos charlatanes que venden un montón de soluciones mágicas, pero personalmente yo creo que la única y verdadera sanación es tomar conciencia, ir a resolver los conflictos de dolor y que el comportamiento luego cambie naturalmente. Ahora, yo se los expuse ahora de una forma muy resumida, pero como les decía, me gustaría ir profundizando en estos procesos a lo largo de los capítulos, de cómo podemos ir resolviendo los traumas cuando vienen ciertos flashbacks, qué significan y cómo ir resolviéndolos para cada vez conectarnos más con nosotros mismos y crecer en amor. Sabemos que hemos crecido en amor cuando sobre todo ganamos armonía y tranquilidad. Y finalmente
estar tranquilos es sinónimo de salud. Entonces, cuando podemos estar tranquilos con nosotros mismos, nos damos cuenta que hemos ganado salud. Cuando estamos bien a nivel físico, emocional y mental. Así que, bueno, creo que es suficiente información. Así que los dejo súper invitados a que me escriban, me contacten si les interesó el tema y de qué otras cosas les gustaría ir hablando en los próximos capítulos. Eso, los espero. Soy Majo Narea, tu Majo Nutri favorita, y te invito a seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como @majonarea.nutrición y en YouTube como Majo Narea, en donde podrás encontrar más información acerca de mí, de mis asesorías de salud general y de nutrición. Y también puedes escribirme si quieres profundizar o incluso participar en el podcast NutriCode, Descodificando la Nutrición. En la grabación y edición, Cristian Miranda. ¡Te espero!